formas duplícitas, apelar a la democracia para subvertirlo. Y va a ser comentado por el doctor Axel Velázquez Yáñez, que o sea, va a dar una serie de reflexiones en torno a su presentación. Yo le agradezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos, así como a la unidad de posgrado, a la unidad de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, y a la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros por la presencia y por sus apoyos en la gestión para la realización de este evento. Muchísimas gracias y pues les cedo los micrófonos a la maestra Alejandra de Alba. Hola, buenas tardes. Pues le damos la bienvenida al doctor Alejandro Monsiváis y al doctor Axel Velázquez Yáñez. El doctor Alejandro Monsiváis, quien nos dará hoy una ponencia magistral, es doctor en Ciencias Sociales por el por el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesor investigador del COLED en el Departamento de Estudios de Administración Pública. Sus líneas de investigación están enfocadas al análisis de los procesos asociados a la construcción de la democracia como un régimen de control y rendición de cuentas públicos, opinión pública, legitimidad democrática y cambio político, sistema político, rendición de cuentas y corrupción, representación, populismo y vínculos ciudadanos-partidos. Es autor y coordinador de libros como La colección temática, Las ciencias sociales en la pandemia, volumen 5, La democracia ante nuevos desafíos, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Cómo se sostiene la democracia? La resiliencia democrática en México, del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Quién nos representa? La reconfiguración del poder en las elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y expectativas democráticas e instituciones en disputa del Instituto Mora. También es autor de capítulos como Oleajes, que amenazan libertades, la respuesta del gobierno de México a la pandemia del COVID-19 en el libro Democracia en tiempos difíciles de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Autocratización y resiliencia democrática en México en el libro Cómo se sostiene la democracia, la resiliencia democrática en México del Instituto de Investigaciones Sociales, Representation Disputable Claims, Contestable Concept, en el libro editado por la Universidad de Bristol, Reino Unido. Así como de artículos entre los que destacan la confianza política en territorios disparejos, democracia subnacional, territorialidad estatal subjetiva y confianza en las elecciones en América Latina, publicada en la Revista de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Colombia. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Monsiváis, quien nos engalana este día en el seminario. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Saludo muy atentamente a las coordinadoras de este seminario, la doctora Andrea Samaniego, la doctora, cuasi doctora Alejandra de Alba Moreno, y a mi colega Axel Velázquez, quien estará también acompañándonos en la discusión de esta sesión. Pues lo que yo quiero presentarles es una reflexión que converge con los temas del seminario. Estoy informado de que lo que se discute en este espacio son temáticas sobre discurso, poder, polarización, temáticas en las cuales yo estoy interesado. Sin embargo, a las cuales me aproximo más bien desde la ciencia política, desde el estudio del comportamiento político y las instituciones. Entonces, en este contexto, lo que yo quiero presentarles son algunas reflexiones que he estado trabajando para entender los procesos de autocratización. Es un poco mi objeto de estudio. ¿Y cuál es el papel que desempeña, atendiendo a la temática del seminario, cuál es el papel que desempeña el discurso político en estos procesos? Entonces voy a compartir una presentación para apoyar lo que estaré comentando. En buena medida, mi propósito es un poco, bueno, es invitar a la discusión, a la reflexión, para tratando de encontrar puntos de convergencia y también, como se dice, aclarar las diferencias. Vamos a
a ponernos de acuerdo acerca de lo que no estamos de acuerdo. Mi presentación se titula Repertorios autoritarios y reformas duplícitas, apelar a la democracia para subvertirla, y les agradezco mucho nuevamente esta invitación. La pregunta que enmarca esta presentación que voy a hacer es la que está en pantalla. ¿Qué papel juega el discurso en la erosión de la democracia? Por discurso entiendo, digamos, toda expresión simbólica que, digamos, está articulada, que tiene contenidos, propósitos, que desempeña un papel clave en darle significado a la acción social y a la acción política, y que tiene emisores discernibles y consecuencias también discernibles. Y lo que voy a argumentar es que, entendido en este sentido, el discurso de los actores políticos, me faltó una S, lo, es parte de repertorios autoritarios. El concepto de repertorio autoritario es un concepto que, digamos, de reciente formulación, y está en proceso de elaboración, discusión, operacionalización. Pero se refiere a la idea de que se movilizan recursos, discursos, estrategias que contribuyen a un fin muy específico, que es subvertir la democracia. Enseguida detallaré a qué me refiero con todo esto. Es una mera introducción. Y una pieza muy importante de los repertorios autoritarios son estrategias específicas de transformación institucional. Yo las llamo reformas duplícitas, pues combinan dos elementos. Por un lado, presentarse como reformas que pretenden fortalecer, ensanchar, ampliar, renovar las instituciones democráticas, basarse en normas y valores democráticos para generar mayor inclusión popular, mayor participación política, en fin. Sin embargo, lo que caracteriza a estas reformas, son duplícitas, son engañosas, es que contienen elementos que las hacen apuntar en la dirección opuesta, exactamente la opuesta, que es la de restringir el alcance de las normas, el funcionamiento de las instituciones democráticas. Sobre esto iré entrando en detalle. Esta presentación está dividida en tres partes. Voy a presentar en general las bases conceptuales en las cuales me estoy moviendo, discutiendo conceptos como régimen político, repertorio autoritario, en fin. Luego, en la segunda parte me concentraré en el análisis de los repertorios autoritarios y las reformas duplícitas en un sentido conceptual. Y por último, en la tercera sección de esta presentación, voy a hablar de algunos casos en América Latina para ilustrar estas dinámicas. Quiero hacer una aclaración muy importante. Esta presentación está basada en una investigación que estoy conduciendo, de la cual han surgido algunos productos. Uno de esos productos está bajo revisión, dictamen académico, y es la que facilitamos al equipo de este seminario para su discusión. En este paper, en este documento que espero pronto esté disponible para el acceso público, discuto algunas reformas del caso mexicano. En esta ocasión, sin embargo, no haré referencia al caso mexicano por la siguiente razón. Yo soy un investigador del Colegio de la Frontera Norte, y el Colegio de la Frontera Norte está sectorizado en el gobierno federal, y las y los servidores públicos del gobierno federal estamos en este momento limitados por la Constitución y las normas vigentes que, establecen una veda electoral. En ese sentido, no voy a hacer ninguna referencia al proceso electoral actual, ni voy a hacer referencia a, la situación de las campañas, en fin. Mi propósito en esta presentación es enfocarme en las dinámicas generales que aplican para el caso mexicano, pudiera ser, o para otros casos en América Latina, en otros países, en donde se presentan disputas simbólicas, pero también institucionales,
acerca del contenido y el alcance de las instituciones democráticas. Entonces, sirva esta aclaración para enfatizar que esta es una presentación académica con fines de discusión y de generación digamos, de discutir la generación de conocimiento para entender los sistemas políticos en los que vivimos. Y bien, entonces, hecha esta aclaración, entro en la primera parte de esta ponencia, digamos. Regímenes en transformación. Los regímenes políticos son cosas, son entidades, son conjuntos de normas, reglas y procedimientos que son relativamente estables, pero que también se están transformando. Y esta es, digamos, una de las discusiones contemporáneas más interesantes. ¿Cuáles son las dinámicas de transformación de los regímenes políticos? ¿Qué las provocan? ¿Hacia dónde llevan estas transformaciones? ¿Y cuáles son algunos de sus principales mecanismos? En ese sentido, quiero dejar claros algunos términos que, digamos, me parece términos que son fundamentales, son muy básicos, pero sobre los cuales suele haber confusiones y desacuerdo. Entonces, un poco para tener la misma idea todas y todos acerca de lo que estamos hablando, concibo a un régimen político como a un sistema de normas y reglas que definen cómo se constituye, cómo se ejerce el gobierno y se ejercen el gobierno y la autoridad política. Es una noción muy general. Nótese que un régimen político no es equivalente al Estado. Evidentemente se sitúa en un Estado, pero no son exactamente iguales. El régimen político es parte del Estado, pero no implica otros componentes del Estado como la administración pública, digamos, la estructura administrativa estatal, ni funciones que desempeña el Estado como la provisión de algunos servicios públicos, seguridad, eh, recaudación de impuestos, en fin. El régimen político se refiere estrictamente a quién gobierna y cómo llega a obtener la autoridad para gobernar. Un tipo de régimen político, que es el que nos interesa, el que me interesa a mí, es la democracia. La democracia es un sistema de reglas que definen cómo se llega al gobierno y bajo qué condiciones puede ejercerse ese gobierno. Sin embargo, lo que define a la democracia como un régimen político es que esas reglas y esas instituciones y esos procedimientos están conectados con una serie de valores e ideales. Los valores e ideales de la democracia son el autogobierno, la autonomía política, la soberanía popular y concretamente la igualdad y la libertad políticas. Dependiendo de cómo entendamos estos ideales, podemos llegar a distintas concepciones de la democracia. Lo que es un hecho es que hoy en día los regímenes políticos que se rigen bajo estas normas, bajo estos ideales, adoptan formas muy concretas y específicas y tienen unas condiciones que son necesarias para que esa estructura institucional, ese sistema de reglas, pueda ser considerado democrático. Y hacia allá voy. Ok, primero empiezo por esto. La democracia para que un régimen sea considerado una democracia, se requiere que existan digamos, Robert Dahl, un autor canónico, identifica 8 condiciones, pero se pueden sintetizar en 4 o 5. Sufragio universal. Todas las personas adultas, salvo restricciones muy específicas, deben tener derecho al voto, a participar en elecciones, a presentarse como candidatas o candidatos y demás. Libertad asociativa. Todas y todas las personas deben ser libres de formar redes privadas, sociales, públicas, civiles, para perseguir los fines que consideren apropiados y específicamente para formar partidos políticos, asociaciones políticas, debatir asuntos públicos. Asociada a ese derecho está también el derecho a la libertad de expresión y el acceso a fuentes alternativas de información. La democracia requiere una esfera pública vibrante, medios de comunicación independientes, que se disputen entre sí la veracidad de los hechos, la
la precisión acerca de los eventos que están aconteciendo y que las personas, todas y todos, contemos con los derechos para externar nuestro punto de vista, nuestra opinión, criticar al gobierno, evaluar al gobierno, reconocerle los méritos que tiene, eh, señalar las fallas que está cometiendo, en fin. Y asimismo se requieren elecciones libres, limpias, en las cuales el voto sea secreto, no sea coercionado, los votos se cuenten de manera imparcial, y sean, a fin de cuentas, los votos quienes decidan en quienes acceden al gobierno, que hagan rendir cuentas a los gobernantes, en fin. Estas son las condiciones mínimas de la democracia, digamos, para que un sistema sea considerado una democracia se requiere que todas estas condiciones estén presentes. Si una falta, ya no es democracia. Pero, digamos, no, supongo que muchos de ustedes están ya familiarizados con este concepto. También, en ese sentido, un requisito, una exigencia adicional a este sistema, a estos sistemas provienen, digamos, de la tradición, de una tradición eh, constitucional, liberal, republicana, que además exige que los gobiernos se conduzcan con apego a la legalidad, que haya límites muy claros a las facultades que puede tener el Poder Ejecutivo y que existan pesos y contrapesos de manera que, digamos, no haya posibilidad de que quien detenta el poder y la autoridad, quien tiene no solamente los votos, sino quien tiene también recursos, facultades para obligar a los demás, digamos, obligar a la sociedad a acatar las leyes, abuse de ese poder. Se requiere en ese sentido para que una democracia no solamente electoral, sino también sea liberal, que haya protección de las libertades de las personas, en fin. Creo que no estoy diciendo nada que nadie conozca. Probablemente la diferencia está en que hoy en día sabemos que hay autocracias electorales, es decir, regímenes políticos que parecen democracias, pero que no lo son. Se caracterizan por tener sufragio universal, por tener elecciones regulares. Sin embargo, en estos sistemas existen graves restricciones a las libertades democráticas, a las libertades de asociación, de expresión, de acceso a información, y el carácter, por así decirlo, un poco anecdóticamente distintivo de los autoritarismos electorales es que el gobierno no pierde elecciones. Es decir, se presentan las elecciones, pero sistemáticamente y consistentemente las gana, no porque sea la mejor opción y así lo declare el electorado, sino porque hace trampa. Se manipulan los procesos, el piso está desnivelado, en fin. Este es un tipo de régimen, la autocracia electoral, el autoritarismo electoral o autoritarismo competitivo. Y tenemos también las autocracias. Perdón. Esto se me va. Oh, en fin, bueno. La autocracia es un sistema en el cual se limitan todavía más las restricciones. Eh, mm, Básicamente, se limitan las libertades, puede haber elecciones, pero es un partido único o hegemónico, en fin. Es, digamos, el caso extremo en el cual el gobierno prácticamente no se somete al control electoral, no está sometido al balance de las leyes, no respeta libertades, en fin. Habiendo descrito estas características de los sistemas políticos, a mí me interesa enfatizar lo siguiente. Comúnmente, inclusive en la academia, en la discusión académica, pero también en la opinión pública, tenemos unos supuestos equívocos imprecisos acerca de lo que implica un cambio de régimen. Muchas veces asumimos que la democracia es una suerte de utopía materializada, es un escenario luminoso en el cual se han resuelto los problemas sociales, se han resuelto los problemas de inequidad, de desigualdad, de pobreza, de corrupción. Y en contraste tenemos como opuesto a ese sistema utópico una distopía, que es, la represento, digamos, en este momento más bien con un propósito de ilustración coloquial y anecdótica, como esas distopías de los cómics o de las películas en las cuales
el mundo es oscuro, tenebroso, sórdido, violento, amenazante. Muchas veces imaginamos así el contraste entre democracia y autoritarismo, ¿sí? Como una situación dicotómica en la cual tenemos el mundo ideal y del otro lado el mundo exactamente el opuesto. Pues lo que quiero decir es que eso es una concepción equivocada. O sea, no sé si sea muy común esta concepción. Yo sospecho que de alguna manera está presente en algunas de nuestras discusiones, pero lo que quiero enfatizar es que es errónea. Como acabo de señalar, las características de la democracia son muy específicas y eso hace que las democracias en las que vivimos sean sistemas en buena medida imperfectos, sistemas en los cuales existe pobreza, en los cuales existe desigualdad, en los cuales las desigualdades e inequidades se refuerzan unas a otras, son convergentes, en fin. Y sobre todo, también me parece importante destacar que no necesariamente las autocracias o los sistemas autoritarios son mundos distópicos. En ocasiones pueden ser bastante, eh, ¿cómo decirlo?, apacibles en la medida en que existe una suerte de calma amenazante, donde puede ser el caso, puede no serlo. Sin embargo, no... Eh, muchos autoritarismos la vida cotidiana de los autoritarismos podría sorprender a quienes se imaginan a estos sistemas como bajo el paradigma de un escenario distópico. Lo que quiero decir es que muchas veces o existe la posibilidad, y esta es una pregunta empírica que probablemente haya que investigar más, existe la posibilidad de que las personas juzguemos que nuestro sistema político no es democrático en la medida en que no es perfecto. Y también existe la posibilidad de que muchas personas consideremos como legítimo, inclusive democrático, un sistema que puede ser realmente autoritario, pero en el cual la experiencia social no es distópica, sino que es, digamos, eh, un poco como si no notáramos demasiado la diferencia entre, digamos, hay democracias violentas y hay autocracias pacíficas. Muchos pensaríamos que por ser pacífico vivimos en una democracia y por vivir en un sistema violento vivimos en una autocracia. No necesariamente es así, y ese es mi punto. Este equívoco que puede estar presente en la opinión pública, en el sentido común, es muy importante. Y en consecuencia, nos imaginamos también que el tránsito de ese mundo utópico, de esa democracia ideal, a el mundo distópico de una autocracia sórdida y oscura y amenazante, es abrupta, categórica y violenta. Lo que tenemos hoy en día son procesos graduales, incrementales, sutiles de transformación de las democracias electorales en autoritarismos electorales. A veces podríamos decirlo así, un poco para ilustrar el punto, como para exagerar un poco, para hacer este señalamiento. No nos damos cuenta en el momento en el cual rebasamos el umbral que separa las democracias de las autocracias, porque en buena medida todo el contexto sigue siendo muy semejante en un caso o en otro. Lo que cambia son características básicas del régimen electoral. Esto estaba. Y también quiero señalar que tenemos comúnmente, esa es mi hipótesis, supuestos equívocos acerca de quiénes son los promotores de la erosión democrática. Muchas veces asumimos que los gobernantes electos, las personas que fueron designadas por las urnas para gobernar y tomar decisiones, están todas y todos por igual comprometidos con la estabilidad, la profundización y expansión de la democracia, de la calidad de las elecciones. No necesariamente es el caso. Cada vez existe más evidencia, no solamente en casos recientes, sino a lo largo de la historia, y quienes llegan a gobernar no siempre tienen la misma disposición a acatar las reglas ni a seguir los valores de la democracia. Más bien aprovechan las elecciones para
llegar al poder y eh, a transformar las reglas a su favor. Aquí la presentación tiene algunos glitches. Hay un punto que quería destacar, es que también junto con este equívoco muchas veces pensamos que los gobernantes autocráticos, autoritarios, son despóticos, son arbitrarios, son, digamos, también un poco siguiendo la analogía, la metáfora distópica, son tiranos, tipo película de ciencia ficción, de la Guerra de las Galaxias, en las cuales el imperio es oscuro y digamos, las fuerzas del mal son muy discernibles. No necesariamente es así. Este también es un supuesto equívoco que nos impide analizar el rol que desempeñan ciertos actores en el proceso de erosión de la democracia. Lo que tenemos entonces, y este es el punto, la literatura destaca que existen gobernantes desleales por la democracia. Rechazan reglas y procedimientos, muestran intolerancia ante, digamos, las normas establecidas hacia el pluralismo, legitiman la violencia política contra los opositores, contra los disidentes, contra quienes están en desacuerdo, combaten la crítica, desconocen derechos de las minorías. Y al mismo tiempo, habiendo llegado al poder a través de las urnas, apelan a su mandato electoral y movilizan el respaldo popular con el que cuentan, muchas veces, digamos, relativamente extenso, para, como se dice, ensanchar el poder ejecutivo. Es el engrandecimiento del poder ejecutivo a costa de los otros poderes. Se convierte lo que en un sistema democrático o en una democracia liberal es un poder, entre otros, que detenta una parte de la soberanía procedimental, se asume como el poder que únicamente y de manera exclusiva detenta la soberanía popular, así como si el pluralismo electoral, social, político pudiera estar representado en una sola figura, en un solo poder, en una sola persona. Y de esta manera, en este proceso, se erosionan las libertades y los derechos ciudadanos. Así ha sido, digamos, el primer planteamiento de este primer bloque. Estaba destacando las diferencias entre los regímenes políticos, la importancia de distinguir los atributos de la democracia y comentando algunos de los equívocos que muchas veces nos impiden ver las características contemporáneas de los procesos de autocratización. Paso entonces ahora a la parte medular de mi propuesta conceptual, que tiene que ver con los repertorios autoritarios, reformas duplícitas y el proceso de autocratización. ¿Sí? En síntesis, hoy en día sabemos, así lo muestran diversos estudios, artículos, libros en América Latina, en Europa del Este, en Asia, la autocratización, o sea, la erosión de la democracia, es promovida por gobiernos electos. Hay muchas otras fuentes de erosión, pero una de las principales recientemente, desde hace 2 décadas, son los gobiernos electos. Y específicamente cuando llegan al poder gobernantes iliberales, es decir, que se asumen representantes de la soberanía popular, pero no aceptan límites ni restricciones procedimentales o institucionales a su voluntad, antipluralistas que rechazan el desacuerdo, el disenso, la diversidad política y social de la sociedad y que son desleales hacia la democracia, que no aceptan las reglas básicas del régimen, pueden ser populistas y demás. Esas son las características generales que se han ubicado, que se han descrito y encontrado como definitorias de los agentes democratizadores, los drivers, para decirlo, digamos, con un anglicismo, de la erosión democrática. El punto está en que la llegada al poder de personajes de este tipo, que digamos no son completamente, hay un nivel, hay una gradación, hay un continuo, hay quienes lo son completamente desleales ante la democracia, hay quienes son parcialmente, hay quienes son bastante leales, digamos. Un poco el propósito es verlos así, como una característica variable en una o dos dimensiones. Cuando llegan al poder este tipo de actores políticos con mayor o menor respaldo de sus partidos, con una mayor o menor capacidad de controlar al Congreso y a otros poderes,
em, no necesariamente impulsan de entrada procesos drásticos, categóricos de erosión y de autocratización. Antes bien lo que vemos es el despliegue de un conjunto, lo que se conoce la caja de herramientas de los líderes y los gobernantes autoritarios. Aquí le llamamos, o yo propongo llamarle, repertorios autoritarios, es decir, recuperando la literatura sobre movimientos sociales que dice que, específicamente Charles Steele y sus colaboradores, que los movimientos sociales utilizan repertorios contenciosos para hacer manifiestas sus demandas, para lograr que sus demandas, que las demandas colectivas penetren e influyan en el gobierno y en la conducción de los asuntos públicos. Lo que hace que sean repertorios es, digamos, es un poco una metáfora teatral, es como un conjunto de rutinas ya preensayadas, aprendidas colectivamente, que en una determinada circunstancia se ponen en funcionamiento para lograr los propósitos de los movimientos sociales. Yo creo que esta idea se puede trasladar también a las estrategias de autocratización promovidas desde el gobierno. Son repertorios en el sentido de que son rutinas que se repiten, que se reproducen, que se pueden replicar en distintas áreas, en distintos momentos, en distintas coyunturas, y que comparten características en la manera, en su performance, en la manera en que se implementan, en el contenido y la estructura de los discursos, y que persiguen restringir la capacidad de control de las instituciones, sacarle la vuelta a las leyes, aplicarlas a conveniencia, digamos, hacer trampa con las reglas, transformar las reglas y demás. Este es en conjunto, digamos, no voy a hacer un inventario, que también es otro reto, un inventario de los repertorios autoritarios, pero creo que es un poco el propósito. No es una sola estrategia, no es un solo estilo de autocratización, sino que hay muchos que, digamos, están en constante transformación e innovación. Dentro de este conjunto están las reformas duplícitas, que es el tema que voy a discutir más adelante. Pero antes, un poco para clarificar el proceso, me interesa mucho examinar los mecanismos bajo los cuales se presentan o se despliegan repertorios autoritarios. La pregunta es, ¿por qué quien llega al poder no da un golpe decisivo, definitivo, si lo que quiere es asegurarse su permanencia, la permanencia de su partido y de su coalición en el poder a costa de las instituciones vigentes? Si digamos, sería una ruta más directa, sería más fácil evitarse todo un proceso lleno de incertidumbre, sujeto a accidentes en esa labor de autocratización. Basado en la literatura, lo que yo creo es que es necesario clarificar cuándo y bajo qué circunstancias los gobernantes que tienen esta posibilidad siguen una ruta u otra. En principio, asumimos que, que el riesgo de autocratización o de erosión se incrementa cuando acceden al poder líderes que previamente han manifestado su rechazo a las reglas, han mostrado predisposiciones o estrategias antisistema que prometen que van a drenar el pantano, que van a reformar la vida pública, en fin. Dependiendo de las circunstancias en las que lleguen al poder, ahí es un riesgo en principio. La clave está en que no necesariamente quienes llegan al poder con estas características y bajo estas condiciones las tienen todas consigo. Muchas veces necesitan formar alianzas con otros actores, hacer intercambios, negociaciones particularistas que les permitan, digamos, contar con el respaldo de instituciones y de actores políticos, de jugadores con poder de veto. Esa es una tarea por un lado. Por otro lado, está la necesidad también de contar con respaldo popular. El electorado elige a los gobernantes
una razón, y no necesariamente puede ser el caso, pero no siempre. No siempre el electorado elige a sus gobernantes para que destruyan la democracia. En ese sentido, el gobernante que pretende destruir la democracia tiene que jugar un juego en el cual pretende que está acatando y representando una voluntad popular, actuando en nombre de los intereses populares y de los intereses generales, aunque en la práctica esté concentrando poder para beneficio propio. En ese sentido, es un juego estratégico que también implica que los gobernantes ponen en riesgo su agenda de políticas públicas o inclusive su permanencia en el cargo. Su permanencia en el cargo puede estar en riesgo cuando la oposición puede contar con movimientos, partidos o líderes igualmente eh, antidemocráticos que están dispuestos a aprovechar la primera oportunidad para dar un golpe, como sucedió en Venezuela a principios del siglo XX, en el golpe que se intentó contra Hugo Chávez. Pero en fin, dadas estas circunstancias y dadas las dificultades estratégicas para apropiarse del poder de una vez por todas, la ruta más segura, por así decirlo, gradual, incremental, progresiva, es la implementación de repertorios autoritarios, es decir, de estrategias que permiten paulatinamente desmontar el andamiaje de las instituciones democráticas. Aquí le llamamos repertorios autoritarios, hay otra literatura que le da otros nombres. Curato y Fossati lo denominan como innovaciones autoritarias y se enfocan específicamente en innovaciones de carácter administrativo en el plano de la gobernanza. Corral y Schepele utilizan un mismo término para referirse a cosas muy semejantes, pero digamos sus intereses analíticos son diferentes. El término es legalismo autoritario y en ambos casos describen cómo a través de las reformas constitucionales, a través de manipular las reglas, adaptar las reglas a los propósitos, se va construyendo un poder ejecutivo que prácticamente ya no encuentra límites por parte de la sociedad civil, de la esfera pública, de los medios, a pesar de la resistencia que se genere en estos ámbitos debido al poder y la influencia que han alcanzado a concentrar estos gobiernos, incluyendo líderes, ejecutivo, partidos, etc. Y bueno, en particular, y entrando ya en específico, las reformas duplícitas, yo le llamo reforma duplícita a una estrategia de legitimación de reformas autoritarias. Es decir, se justifica con base en ideales asociados al buen gobierno y la democracia. Está mal escrito allí democracia, pero bueno, una disculpa. El punto es que no resulta para nada ajeno a nosotros que muchas veces los, em, los políticos, las élites políticas, los partidos, inclusive políticos en quienes confiamos, edulcoran los hechos. Es común que los políticos mientan, es común que los políticos y las políticas se conduzcan con hipocresía. Alguna literatura dice que esto es normal y deseable como parte del juego democrático y estratégico que requiere disposición a negociar, a establecer transacciones, digamos, a presentarse en distintos escenarios como personas que están interesadas por el bien común, por el interés público. Lo que encontramos hoy en día es que esta disposición, digamos, esta facilidad con la que los políticos mienten, se ha exacerbado y de hecho es parte de suele ser en algunos casos parte de estrategias de polarización, de generación de desinformación que tiene el propósito específico de provocar algún tipo de daño. Digamos, no se dice explícitamente, pero llega a inferirse a partir de las acciones. Y en concreto, un repertorio autoritario que se expresa como reforma duplícita, que apela a la democracia como la bandera para promover reformas, se caracteriza por implementar cambios legales, constitucionales, administrativos, que pueden parecer inocuos, que pueden parecer bien intencionados, que pueden parecer inclusive
demasiado sofisticados o demasiado especializados como para que la gente los entienda, pero que han sido diseñados con mucho cuidado, que han sido, mm, que han sido objeto de la, el juicio de expertos que saben hacia dónde quieren llevar el funcionamiento de esas instituciones y que provocan a la larga el deterioro de la democracia. Un tipo de reforma en este sentido es la reelección presidencial, que ha sido constante a lo largo de diversos esfuerzos de autocratización en América Latina. Parecería inocuo permitir que el presidente se reelija un periodo más, gobierna por el periodo por el que fue electo y además una reforma reeleccionista le permitiría seguir en el poder un periodo adicional. Así ha sucedido en la práctica, pero después de ese primer periodo viene otra nueva reforma y viene otra nueva reforma, de tal manera que quienes en un principio impulsaron esa reforma que le permitía al presidente seguir contando con el respaldo popular y promover la transformación y profundización de la democracia, se expresa en el hecho de que el presidente resulta ya prácticamente inamovible e inclusive apela a la reelección indefinida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de reforma duplícita. Sin embargo, y esto es un poco tratando de ser más preciso con el análisis, aquí estoy ilustrando en qué se parece y en qué se diferencia de otras estrategias. Hay diversas situaciones en las cuales los políticos apelan a la democracia y a los grandes valores, al interés público, al bien común, para justificar sus iniciativas de cambio institucional. Hay otras ocasiones, digamos, al mismo tiempo, lo que importa es qué tanto esas reformas realmente pueden producir una erosión de la democracia. Tenemos aquí dos dimensiones y hay una tipología que yo propongo. Es normal, digamos, es inclusive común en las democracias que los políticos defiendan sus iniciativas con base en grandes ideales, grandes apelaciones, pero cuando no deterioran la democracia, pueden tratarse, digamos, de estrategias de justificación con base en principios generales. O sea, digamos, eso es usual. Hay ocasiones en las cuales esa apelación a los grandes principios es menos enfática, menos categórica, y no hay deterioro democrático. Es un poco la cartelización partidista, es el intercambio de la negociación entre fuerzas políticas para alcanzar reformas que pueden ser más o menos benéficas para el interés público. El hecho es que no sirven un poco como para reproducir el estancamiento democrático, pero no necesariamente retroceden, provocan un retroceso en la calidad del régimen. La diferencia está en los últimos dos casos, cuando las reformas muy probablemente van a erosionar la democracia. Lo que hace la diferencia es que tanto se defienden en nombre del interés común. Hay reformas a las que yo llamo propias de una autocratización particularista que se originan en estrategias de justificación menos pomposa y más estratégica, más puntual, señalando los beneficios a grupos particulares, por oposición a las reformas duplícitas, que son reformas en las cuales se apela al bien común y a la democracia para justamente subvertirla. Y voy a entrar ya a la última parte de esta presentación. Me voy a ir más rápido porque ya se está acabando el tiempo. A fin de cuentas son, digamos, ilustraciones gráficas. Lo que voy a presentar son una serie de gráficas en América Latina que muestran la distribución de tres variables: el índice de democracia liberal, las apelaciones al bien común cuando se trata de implementar reformas o políticas públicas relevantes, y la fuente de qué tan importante es la figura del líder como una estrategia de legitimación para el gobierno. Estas son tres variables que vienen incluidas en el proyecto del VIDEM, del Varieties of Democracy, en la versión más reciente, la versión 14. Están disponibles al público. Las gráficas que yo hice se pueden reproducir en el mismo portal de VIDEM.
Y si bien, quiero decir, no son aproximaciones estrictamente, no son medidas perfectas de los argumentos que estoy desarrollando, pero sí nos ilustran, pueden ilustrarnos la dinámica que estoy describiendo. Lo que quiero dejar en claro es que si tenemos si el índice de democracia liberal sube, significa que se fortalece la democracia. Si baja, significa que se está erosionando la democracia, que hay un proceso de autocratización. Las apelaciones al bien común pueden ser, aquí lo que quiero ver es cómo cambian las apelaciones al bien común a lo largo del tiempo. Hay gobiernos que pueden decir, justificar sus políticas con base en el bien general, en los intereses colectivos, o hay gobiernos que no. O puede ser gobiernos que, por el contrario, nunca apelen al bien común como una justificación de sus políticas. Eso está por verse. Y en tercer lugar, como un proxy, una variable que nos permite acercarnos de manera indirecta a las actitudes iliberales, antipluralistas, autoritarias, es que tanta importancia tiene para el gobierno la figura del líder del Poder Ejecutivo para sustentar las decisiones. Cuando la figura del líder es muy importante, pierden importancia otros elementos técnicos, deliberativos, y demás, el apego a la legalidad de las políticas, por ejemplo, en la justificación de las decisiones. Entonces vamos a ver la variación a lo largo del tiempo, del 96 al 2003. Aquí puede verse el concentrado, digamos, los resultados agregados en América Latina. Prácticamente no hay diferencias en América Latina y digamos, incluyendo Caribe y Guyanas. Es decir, como se puede ver, la línea roja es la democracia liberal, se mantiene prácticamente constante, un poquito en declive en los últimos años, pero no parece ser un declive sistemático significativo. La apelación al bien común también se mantiene más o menos estable. Hay algunas oscilaciones, algunas olas, pero no hay cambios drásticos. Y la importancia del líder como justificación tiene un poco más de variación, pero tampoco hay tendencias demasiado drásticas. Así es el agregado. Lo que voy a mostrar ahora son una serie de casos seleccionados. Me voy a enfocar en algunos países de la región. Son países que destacan por lo que se reconoce en la literatura como procesos de estabilidad democrática, de un alto nivel de democracia y de estabilidad democrática, y de erosión de la democracia. Bolivia. Aquí es un largo periodo del 96 al 2003. Lo que quiero hacer notar es que, bueno, en principio se notan las variaciones muy en el sentido en el que estábamos, en el que sería de esperar, desde el punto de vista de las reformas duplícitas y los repertorios autoritarios. Por un lado, tenemos una tendencia descendiente de la democracia liberal, hay un punto de quiebre muy claro, pero la erosión empieza desde 2005 hasta 2018, es un periodo, digamos, donde desciende la calidad y se mantiene estable. Es el periodo en el cual las decisiones se justifican mucho más que en función de la persona del líder. Hay un salto notablemente en ese sentido y también hay oscilaciones en la apelación al bien común. Aquí, digamos, el caso boliviano a lo largo de esta serie temporal nos muestra un poco esta dinámica. Sería, por ejemplo, interesante hacer un estudio de caso que se enfocara entre los años 2014 y 2016 para analizar la dinámica de erosión democrática, el rol de las apelaciones al bien común y la figura del líder desde el punto de vista de los repertorios autoritarios y las reformas duplícitas. Y yo pienso que ahí encontraríamos evidencia de tal situación. Brasil, en cambio, nos muestra justamente lo opuesto. Recordemos que, bueno, aquí hay el principal descenso de la democracia liberal en Brasil está asociada al conflicto de finales del gobierno de Dilma Rousseff y la llegada de Jair Bolsonaro al poder como presidente. Jair Bolsonaro es un líder autoritario de extrema derecha. Ahí se observa un declive de la democracia liberal
que se recupera una vez que, digamos, llega Lula a la presidencia a través de las urnas. Sin embargo, en la época de Bolsonaro no había apelaciones al bien común. O sea, era un gobernante autoritario y además particularista. Y en el sentido, y además, en el sentido como se mostraba en la tipología. Era más promotor de un tipo de autocratización particularista que de reformas duplícitas en términos de cambio institucional. En Costa Rica no hay cambios, salvo al final, salvo ya un poco con el gobierno de Rodrigo Chávez, los últimos dos presidentes y en particular el último, que es un economista un tanto controversial, no por ser economista, sino por su estilo personalista de gobierno, que queda registrado en el ascenso en la variable en esta gráfica. Entonces, aquí es interesante ver cómo contrasta el caso de Costa Rica con el de Brasil en términos, Brasil-Costa Rica en términos de las variables que estoy describiendo. Chile. Chile también es un país con una estabilidad democrática notable. Ahí, en los últimos años hay un descenso, un ligero descenso de la democracia liberal. Hay oscilaciones más notables en torno a la apelación al bien común, que tiene que ver con el proceso constitucional y de referéndum constitucional y digamos, los claroscuros que tiene lugar en este proceso. Y un poco también, aunque de manera muy poco perceptible, pero los liderazgos empiezan a tomar mayor protagonismo. El caso de Ecuador es prácticamente un caso de libro. O sea, si yo quisiera ilustrar la idea de las reformas duplícitas, creo que el caso de Ecuador podría ser un muy buen caso para estudiar a profundidad. Aquí tenemos un descenso en la democracia liberal durante el gobierno de Correa. Hay un incremento notorio en la figura del líder como justificación de las políticas y desde luego tenemos un salto también notable en la apelación al bien común. O sea, digamos, todo el periodo de Correa, 2006 a 2017, es básicamente una dinámica de cambio institucional que se apega en buena medida al prototipo que estoy defendiendo de la idea de reformas suplícitas. Luego vienen cambios en el gobierno, Lenín Moreno, en fin. Ecuador entra en una etapa muy difícil políticamente, de estabilidad política, pero esa ya es otra historia. Donde lo que encontramos es una dinámica política diferente a la que se observó durante el periodo de Rafael Correa. En El Salvador está presente, ya se manifiesta el efecto Bukele en esta dinámica. También, sí, lo que se observa en los últimos años se apega a la idea de las reformas suplícitas. Hay personalismo, descenso en la democracia liberal y apelaciones al bien común. Aunque ha tenido oscilaciones, está presente esa variable también en esta condición. México, bueno, está la gráfica para la apreciación de todas y todos. Yo creo que también los datos son bastante claros. Nicaragua es un caso muy drástico de autocratización desde la llegada de Daniel Ortega al poder. El descenso de la democracia liberal ha sido sistemático. Hoy en día Nicaragua es una dictadura. Tenemos apelaciones al bien común, pero solamente hasta un periodo llegó un momento en el cual la dictadura se endureció y ya ni siquiera ha necesitado recurrir a la apelación al bien común. Básicamente se ha centrado en la figura del líder como fuente de justificación de las decisiones del gobierno. Es una autocracia electoral solamente. Uruguay, un poco como Chile, un poco como Costa Rica, estable en todos sus indicadores. Y Venezuela se parece también mucho al caso de Ecuador durante la época de Chávez. Y al caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela son muy semejantes en la época, bajo los gobiernos de Correa, Evo Morales y Hugo Chávez, en estos tres aspectos que estoy destacando. Erosión de la democracia liberal, apelaciones al bien común y la figura del líder como fuente de legitimación. Entonces, bueno, lo que concluyo es, para sintetizar, los actores políticos utilizan discursos que forman parte de repertorios autoritarios como movilización de estrategias y recursos para subvertir la democracia. En específico, impulsan reformas duplícitas, las cuales apelan a la democracia para justificar transformaciones institucionales que en realidad van en la dirección contraria, que van
en la dirección de fortalecer la capacidad del Poder Ejecutivo de actuar sin límites ni restricciones. Y lo que se observa son deslizamientos graduales hacia autoritarismos, autoritarismo electoral, autocracia cerrada, que para muchas personas, y este es el punto, pueden pasar desapercibidas en la medida en que sus líderes están apelando a la democracia, al bien común, al interés popular, a la soberanía colectiva, para justificar la concentración de poder, la permanencia de su partido y de su persona en el cargo y las restricciones a las libertades ciudadanas. Esto es, les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Estoy atento a comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Es muy útil la categoría que nos brinda para estudiar la degradación de la democracia precisamente. Y esperemos que en su siguiente intervención pudiera abundar un poco más sobre esto que usted maneja, eh, sobre este ingrediente maniqueísta presente como ingrediente de esta categoría de la que nos habla, ¿no? Y cómo contribuye en la degradación de la democracia. Mientras tanto, le damos la palabra al doctor Axel Velázquez Yáñez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación disciplinaria en Ciencias de la Comunicación del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participó como investigador coordinador del estudio diagnóstico de conocimientos, habilidades y actitudes de las audiencias respecto a los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales que transmiten en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Realizó esta investigación en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 8 ciudades de la República. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en el área del lenguaje con adscripción al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Sus líneas de investigación giran en torno al análisis del discurso político e ideológico, las estrategias de comunicación política y los discursos periodísticos novedosos en el entorno digital. Es autor de capítulos en libros, entre los cuales destacan cómo analizar desde la complejidad los spots gubernamentales sobre la pandemia COVID-19 en lecciones para entender los discursos de la pandemia, editado por la UNAM, el discurso institucional frente a la llegada del COVID-19, los spots de televisión animados de la Secretaría de Salud en los discursos sobre la pandemia del COVID, reflexiones teóricas y metodológicas para el análisis, editado por la UNAM, y La Mañanera, el modelo original de comunicación política que sobrevivió a la pandemia en comunicación política en el gobierno de AMLO, Mañaneras, disputas y actores en el espacio público en la 4T, editado por la UNAM. Le damos la bienvenida al doctor Velázquez y le damos el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra de Alba, por las atenciones que han tenido conmigo. Agradezco también a la doctora Andrea Samaniego por la invitación. Para mí es un honor comentar el trabajo del doctor Alejandro Monsiváis Carrillo, a quien tuve el gusto de conocer a partir del texto que compartió con este seminario para que se pudiera comentar, y sobre todo ahora a partir de la exposición que nos hace, sobre todo conceptual del tema, ¿no? El comentario que yo había preparado sin duda rondaba en torno al objeto de estudio en particular, que eran estas reformas electorales pretendidas entre el 2022 y el 2023. Pero de cualquier manera, creo que tiene sentido. Yo mismo no había hecho hincapié en mi propio comentario en un tema, digamos, de competencia electoral, sino de los antecedentes y las justificaciones que abren nuevas vetas de estudio a partir de esta conceptualización más que clara que acaba de realizar el doctor. Le acabo de hacer algunas actualizaciones al comentario, entonces, bueno, las comento rápido porque entiendo que el interés principal es que el ponente continúe con la dinámica de preguntas y respuestas, entonces, a ello voy. Bueno, yo considero que frente a un régimen autoritario de partido único, como en el caso de México, se construyó una oposición como discurso, tenía un referente ineludible que era la democracia. En ese contexto es que yo puedo entender, incluso puedo ilustrar lo que el doctor Monsiváis ha denominado duplicidad autocrática, porque era inevitable que toda oposición política, en un caso como el de México, pero que podemos llevar a otras latitudes, toda oposición tenía que hablar de democratizar la vida pública de México.
pero la verdadera interpretación de esa especie de comodín, en alusión a la carta del juego de naipes, en el que se puede aplicar cualquier suerte favorable a esa carta, pues esa, digamos, esa verdadera interpretación que se tiene de democracia es observable hasta que la opción política en cuestión ocupa el poder. Eh, a mí me resulta muy útil escuchar al doctor, leerlo, porque creo que la discusión de las reformas electorales, por ejemplo, en el caso de México, se dio en el marco de un debate polarizado, ¿no? Que distingue este sexenio como ha distinguido otros periodos y como además parece ser la pauta a nivel internacional en cuanto a políticas, sobre todo cuando hablamos de ocupar el principal cargo público en los países, ¿no? Y bueno, de ahí la relevancia de poder conceptualizar, argumentar la pertinencia de dicha conceptualización y bueno, para identificar prácticas y estrategias que finalmente son innovadoras en el discurso político, identificando algo también innovador que es la posibilidad de subvertir la democracia dentro de los mismos términos de esa democracia, ¿no? O apropiándose de los términos de esa democracia. Bueno, eh, de entrada, respecto al supuesto de que los gobernantes que llegan al poder por la vía democrática están obligados a cumplir las reglas del juego democrático y rendir cuentas a partir de ello, eh, pues siempre vale la pena cuestionar cómo se establecieron esas reglas en un contexto en particular y cuál es el concepto de calidad de la democracia que imperaba hasta antes de esos gobiernos. Eh, no es nada, digamos, muy especial, pero aportamos la idea de que quizá en el análisis de esos antecedentes encontremos la explicación de la legitimidad con la que cuentan ciertos gobernantes para modificar las cualidades democráticas imperantes. Incluso, atendiendo a la ponencia del doctor Monsiváis, vale la pena cuestionar lo que cada cual entiende por soberanía popular y por libertad, como principios que definirían a una democracia, ¿no? Más allá de esa inquietud, por supuesto, podemos identificar cualidades de antipluralismo en el discurso contemporáneo, en el discurso político contemporáneo, y en el caso de México, pues es muy evidente. Eh, y esto, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, hay una negación sistemática de la legitimidad de actores y causas ajenas a la narrativa propia, ¿no? Pero como se ha hecho notar, en esta exposición, en esta conceptualización eh, que hace el doctor Monsiváis, las estrategias para combatir a los contrapesos no siempre pueden ser frontales en esta, digamos, pues en un ánimo de ganar tiempo, pero también escuchando la ponencia, yo no puedo evitar pensar que los promotores de dichas reformas autocráticas, digamos, no pueden, digamos, moverse más allá de los términos que ellos mismos se han apropiado. Si pensamos en que se apropiaron de una idea de democracia o de un concepto de buen gobierno, como se nos señalaba en la ponencia, probablemente la relevancia del discurso está en que eso acota también el actuar de estos gobiernos y por eso las reformas no pueden ser frontales o radicales, ni siquiera se puede pensar en un cambio de régimen como tal, al menos no de manera explícita, sino en reformas graduales que vayan potenciando, pues digamos, el poder de decisión del Ejecutivo y que finalmente pudieran beneficiar a la opción política que en este momento o en cualquier otro puede constituir la mayoría en el marco de un país, ¿no? Bueno, el discurso, un discurso que legitima este actuar o estas reformas aunado a un carácter autocrático en las medidas implementadas, a mí me resulta muy interesante pensar en ello porque es una conceptualización que por más que muchos estudiemos el discurso presidencial contemporáneo, ¿no? En este momento en nuestro país, digamos que puede no tener luz lo que está ocurriendo en términos muy relevantes a nivel discursivo, cuando en lo que nos centramos es en esta construcción del otro que se está haciendo en el discurso presidencial, pero ¿qué oculta esa construcción del otro? Entonces, a mí me resultó muy interesante pensar en ello, sobre todo, y atendiendo la ponencia,
cuando podemos notar que no se trata de un personaje que cumpla, nos decía el doctor, ¿no? Con todas las características de un villano como tal, ¿no? Como lo podríamos concebir. Entonces, bueno, creo que pues es importante identificar que los promotores de estas reformas autocráticas no necesariamente son personajes que puedan cumplir con la definición de un dictador como tal, que en el marco, insisto, de un discurso polarizado que construya al otro como un villano total, es difícil de repente identificar estas problemáticas que pudieran ser mucho más serias y en consecuencia mucho más preocupantes. Bueno, en cuanto yo observaba en el texto que tuve el privilegio de revisar, que en cuanto al criterio que nos permitiría decidir si está ocurriendo el fenómeno de la autocratización duplícita que menciona el doctor Monsiváis, queda claro que se debe poner atención en si esas reformas implican un beneficio evidente para el Ejecutivo o la coalición gobernante. Em, pero escuchando la ponencia, pienso en esto, cómo podríamos identificar antecedentes de este fenómeno y claro, me hizo todo el sentido, tanto en el caso mexicano como en el de otros alrededor del mundo, en los últimos años sobre todo, vale la pena pensar en que también podemos identificar esos antecedentes en el discurso cuando se hizo manifiesta una aspiración antisistémica o disruptiva en los discursos cuando estos líderes aún eran candidatos. Bueno, ya hemos hablado de por qué estas reformas tendrían que ser graduales y no se podría tratar de un golpe certero a la democracia o de un viraje total en términos del régimen político. Eh, pero bueno, algo que debemos seguir estudiando, considero, es estos referentes discursivos preocupantes, perdón, en el presente, que en este caso no se hizo mención porque no se habló del caso específico, pero pensaba yo en algo que también damos por sentado por más que sea analizado, cuando un gobierno implementa o intenta implementar, como fue el caso de México, reformas, en este caso a nivel electoral, en el marco de un discurso que se engloba en conceptos, este término es mío, ¿no? Totalmente, lo asumo, grandilocuentes como el humanismo mexicano o la gran transformación histórica que representa, valga la redundancia, la cuarta transformación, creo que también, al mismo tiempo que está acotado por el discurso el alcance de los cambios graduales que se hacen, porque es en el marco del buen gobierno y de la democracia, por mencionar algunos de los que mencionó el doctor, también se oculta pues un fenómeno preocupante, que es el de poder introducir toda iniciativa del Ejecutivo en estos conceptos que parecen revestir de legitimidad o legitimar como tal toda acción en el marco de lo público, ¿no? Bueno, yo algo que rescato mucho, insisto, tuve el privilegio de revisar el texto que el doctor está, digamos, próximo a publicar. Eh, Algo que rescato mucho de esta perspectiva es que nos muestra que el análisis del discurso es inseparable del análisis e interpretación del contexto en el cual ocurren esos discursos. Eh, Desde mi propio entender, ofrece datos, cuando lo hacemos así, cuando identificamos un fenómeno y lo podemos explicar a partir de un contexto en particular, pues ofrece datos para construir nuevos objetos de estudio en ese mismo sentido, es decir, que si había una beta de investigación desde el discurso político que no se había tocado y tenemos ese referente, pues bueno, podremos identificar otros objetos de estudio similares, quizá en otros rubros, no necesariamente en el electoral, que ya está hecho por el doctor en este caso, eh, sino también retomar lo dicho como conocimiento disponible que nos ayudaría a comprender el momento histórico, entrecomillado, en el sentido más crítico de la expresión, ¿no? Esta construcción del momento histórico que se está realizando, pues afortunadamente contará con estos referentes en el marco de las ciencias sociales para poder interpretarlos, ¿no? Bueno, así, el análisis de los discursos, en este caso, nos permite construir una visión desde la academia y las ciencias sociales de lo que podemos entender como calidad de la democracia. Eh, yo incluyo aquí la idea, más allá de los indicadores que estamos revisando en este momento, pero que en buena medida es difícil aterrizar al entendimiento de los fenómenos, ¿no? Porque a veces se dan por sentados en ciertos sectores de la academia, por supuesto,
Y en otros sectores sencillamente se niegan, ¿no? Es decir, es como una posición ideológica frente a los indicadores cuantitativos respecto a la calidad de la democracia, cuando tenemos un estudio que además de tomar en cuenta los indicadores cuantitativos, bueno, en los que se grafica incluso, ¿no? La calidad de la democracia, pero al mismo tiempo hay un estudio crítico del contexto, pues bueno, creo que tenemos pues una fórmula afortunada, ¿no? Bueno, los discursos políticos pueden tener la aspiración de construir nuevos significados, pero al mismo tiempo y afortunadamente, los analistas pueden cuestionar la transparencia de ese proceso y crear así nuevos referentes de interpretación para una sociedad que deberá ser crítica y, ¿por qué no? ¿No? En los términos de la ponencia, democrática. Siempre que tenga referentes para apropiarse e interpretar ese concepto de democracia y las instituciones y discursos en las que ha derivado o debería derivar. Hasta aquí cierro mi comentario y quedo pendiente de lo que se pueda seguir comentando. Muchas gracias por su comentario, doctor Axel. Le damos la palabra al doctor Alejandro Monsiváis para contestar este comentario. Muchas gracias, Alejandra. Estoy muy agradecido contigo, con Andrés Samaniego y con el doctor Axel Velázquez por su comentario en particular. Pues vamos, primero que nada, creo que ha sido muy generoso en la revisión del texto. También se valen críticas, es un poco el momento apropiado para hacerlas, para discutirlas. Lo que vamos, nuestro propósito con estos seminarios también es someter nuestros estudios a el escrutinio de las y los colegas para identificar puntos débiles que pueden mejorarse. Entonces, en ese ánimo, toda crítica también es bienvenida. Creo que la lectura ha sido muy, muy detallada, muy completa y también muy generosa. Puedo añadir algunas cosas. Así rápido, por si hay más comentarios. Sí, en atención al primer comentario, creo que un punto clave de las estrategias de legitimación de reformas autoritarias eh, es el carácter maniqueo de los discursos. El maniqueísmo es una forma de representar el mundo estructurado en torno a dos polos, el polo bueno y el polo malo, el polo víctima, el polo opresor, el polo que está del lado de la moral, el polo que está del lado de la corrupción, que en realidad suele ser más, en efecto, una manera de representar a la vida política que una descripción certera de la vida política. La política es mucho más compleja, matizada, multidimensional que eso. El hecho es que justamente estas visiones maniqueas de la política son la estructura que sirve para la polarización de la sociedad, la polarización de la política. Lo que yo creo es que es muy importante examinar cuáles son las bases de esos discursos maniqueos para también tratar de identificar estrategias de despolarización. Los discursos maniqueos sin duda que tienen fundamento en algo de la realidad. Hay muchos reclamos justos, reclamos válidos acerca de las injusticias que padecemos, que vivimos, que nos afectan, pero también el hecho es que hay un problema cuando solamente se asume que una visión, que una postura, que una persona tiene la única, la representación exclusiva de la voluntad popular y de la soberanía popular. Y con ello la verdad, la moral y todo eso. Esa es la fuente de, digamos, profundización de diferencias y de conflictos que contraviene, que en general como dicen los autores, algunos autores, es tóxica para la democracia. Y regresando al comentario que hacía el doctor Axel Velázquez, sí, creo que un propósito muy importante de este tipo de estudios es hacer acopio de la mayor posible cantidad de datos diferentes para
que, digamos, tener facetas, examinar las distintas facetas del fenómeno. En esta ocasión creo que fue hasta cierto punto es una oportunidad el hecho de no poder muy abiertamente referirnos al caso mexicano, o en mi caso, ustedes pueden hacerlo sin ninguna restricción. Y yo lo hago con la intención justamente, no solo, digamos, de obedecer las leyes, de no participar en el debate público y hacer referencia al proceso electoral, sino con el propósito de mostrar que, aunque mi estudio está enfocado en el caso mexicano, lo, la propuesta analítica conceptual es válida para otros casos y otros procesos, que a fin de cuentas es el propósito de las ciencias sociales, estudiar casos que sean generalizables a otros casos. Y como os decía, en esta ocasión se me presentó la oportunidad de examinar, de buscar indicadores que permitieran acercarnos de manera imperfecta a este mismo fenómeno en otros países. Una estrategia posible sería examinar casos en profundidad, procesos de reforma en profundidad, en algunos casos seleccionados, para ver qué tanto se parecen o no al caso mexicano. Afortunadamente, están los datos de BIDEM que también ayudan, que son un tanto toscos, pero son muy útiles para visualizar esta problemática. Yo soy partidario del proyecto BIDEM, creo que es un proyecto muy sistemático, muy riguroso, muy comprensivo, muy desagregado en sus conceptos. Y las categorías que presenté, que estuve analizando durante las últimas semanas, eh, aunque no están diseñadas para investigar reformas duplícitas o, procesos duplícitos de autocratización, creo que ilustran bastante bien la dinámica que yo quería ilustrar. Es decir, hay momentos en los cuales llegan al poder líderes que son personalistas y con el personalismo vienen dinámicas de repertorios autoritarios, polarización, maniqueísmo, populismo, en fin. Y al mismo tiempo, no en todos, pero en algunos casos en particular, sí se observa muy claramente que el, eh, la apelación al bien común es muy importante en estos casos. Hay países, como vimos, en los cuales se apela al bien común, los gobiernos apelan al bien común, aunque no haya líderes populistas, personalistas, ni erosión democrática. O sea, es parte de la política normal y cotidiana. Buscar que las políticas que implementamos tengan respaldo social y electoral, presentándolas presentándolas como un beneficio colectivo. Pero esa misma dinámica también está presente en casos en los cuales se observa autocratización, en los cuales el índice de democracia liberal desciende. Y ese es justamente los casos que a mí me interesaba mostrar. O sea, en América Latina, por lo menos con los datos que presentamos, con todos los toscos e imperfectos, sí se observa esa dinámica. Líderes personalistas, procesos de autocratización, dinámicas de retroceso democrático y apelaciones al bien común. Creo que esa es una buena oportunidad para seleccionar esos estudios de caso y hacer estudios en profundidad. Más allá de eso, yo creo que vamos, yo no tengo las herramientas, no he tenido oportunidad de trabajarlo, pero creo que estudios etnográficos de polarización, el performance de apelar al pueblo, a la gente, al bien común y al mismo tiempo defender reformas autoritarias, creo que ese es un potencial de estudio muy, muy rico. Y más aún, tener herramientas para analizar un análisis, digamos, sistematizar la parte discursiva de estas dinámicas. Creo que esa es también otra área de investigación que es muy claro que hace falta. Yo no lo presento de manera sistemática ni en el artículo ni en la presentación que estoy haciendo, en parte por, digamos, uno prioriza en función de las herramientas y de los propósitos que tiene, pero creo que esto podría complementarse muy bien con estudios etnográficos, en varios casos, no solamente en México, y con estudios que se tomen en serio el análisis del discurso para ver esa dinámica de maniqueísmo, de polarización y de apelación a la democracia para revertir los derechos ciudadanos y las instituciones democráticas. Muy bien, muchas gracias, doctor Axel. Quisiera contestar algo más. No, salvo resaltar este último comentario que hace el doctor respecto a los estudios etnográficos que pudieran acompañar las dinámicas de una sociedad.
Porque yo revisando la ponencia y escuchando, obvio, en términos más generales, viendo estas gráficas del caso boliviano, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso boliviano es un caso que conozco un poco más, eh, no puedo evitar cuestionarme como, sin duda, ¿no? Y creo que de hecho derivó en un golpe de Estado el hecho de que se reformó tanto la ley en el caso boliviano al punto de que ya era insostenible, ¿no? O sea, perdió legitimidad todo proceso electoral que fuera a ocurrir después de ello, porque básicamente la dupla que ocupaba presidencia y vicepresidencia no quería salir de ese encargo, ¿no? No veía, incluso ellos mismos admiten, porque uno de ellos, ¿no? Álvaro García Linera, también es académico y admite en sus reflexiones, probablemente no pusimos atención en el relevo, ¿no? Dentro de nuestra propia fuerza política y a partir de ello, pues bueno, pasó lo que pasó, como asumiendo un poco de sus errores en cuanto al desarrollo democrático, sobre todo la celebración de elecciones y la sucesión en el poder. Bueno, pero tanto en ese caso como en el caso mexicano, como en todos, podemos identificar un momento previo donde incluso me cuestionaba yo, mientras escuchaba la ponencia, habría que ver si en los indicadores todo salía bien, por ejemplo, en el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto, y qué estaba ocurriendo con la sociedad, porque había una interpretación de que eso no era democracia, o eso no era representativo, o eso no era un gobierno legítimo. Toda esta inquietud que yo estoy manifestando, pues se ve complementada con la idea de, pues habría que hacer, ¿no? Estudios que también tomaran en cuenta cuál era el sentir de la sociedad y por qué esa legitimidad de esta aspiración autocrática, ¿no? En las reformas duplícitas que se han conceptualizado el día de hoy, ¿por qué tiene cabida? Porque incluso en términos de argumentación, digamos que hay un público dispuesto para tanto para este discurso como para las reformas que se pretenden implementar y habría que explicar la disposición de ese público, ¿no? Hasta ahí. Bueno, ahí está la gráfica del caso mexicano. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero también creo que el asunto es que también es un dato cuantitativo la legitimidad que tiene una opción política hoy en el gobierno, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, de hecho, muy rápidamente, aquí se puede ver cómo prácticamente desde la alternancia, desde la primera alternancia hasta 2012, la dinámica de apelación al bien común no cambió demasiado. Hay un descenso efectivamente con Peña Nieto y después de Peña Nieto hay oscilaciones. La diferencia sobre todo, digamos, los casos son multidimensionales. Esta gráfica no captura otros procesos que estaban en curso en el país y solamente sí registra, por ejemplo, que en 2023 la democracia liberal está más o menos al nivel de 1998 en este caso mexicano. Y la principal fuente de variación o la principal diferencia, solamente lo que estamos viendo aquí, es la referencia a la persona del líder como principio de justificación. Entonces, además de otros factores que no están contemplados, creo que aquí hay, este, mm, bueno, vamos, se ven parte de las características del proceso actual. Eh, Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor. Pues apelando a lo que dice el doctor Axel sobre el estudio del discurso, creo que también valdría la pena abordar eh, el concepto de democracia, ¿no? Como dijo uno de nuestros ponentes anteriores, el doctor Fernando Castaños, como un concepto controvertible. Entonces, ver qué significados se manejan, desde qué perspectiva, desde qué jerarquía, desde qué posición, ¿no? Valdría la pena también introducir esta variable, ¿no? Y bueno, tenemos algunos saludos de nuestro público. Desde Brasil, Clay Pay, buenas tardes. Patricia Cruz Mendoza, buenas tardes desde Oaxaca, saludos. El doctor Iván Islas, excelente que hayan invitado al doctor Monsiváis, enhorabuena. El doctor Fernando Castaños, muy interesante, muchas gracias. Patricia Mendoza Cruz, gran investigación. Leopardo Bourdain, buenas tardes, excelente ponencia. Y Jessica Fernanda le hace una pregunta al doctor Monsiváis.
¿Podría brindarnos algún ejemplo de cuándo se piensa que un escenario no democrático es disotópico, pero la vida cotidiana empírica contradice ese pensamiento? Y gracias por su presentación. Muchas gracias, sí. Bueno, gracias a todas y todos por seguirnos. Me parece fantástico que nos acompañen desde distintas regiones del país y desde otros países de América Latina. Si hubiera sabido eso, me hubiera puesto muy nervioso y no sé si esto hubiera salido, vamos, hubiera salido menos bien de lo, o más mal de lo que ha salido. Un par de comentarios. Me da gusto escuchar también que nos acompaña o que nos ha acompañado el doctor Fernando Castaños. Y el tema de la democracia, la controversialidad de la democracia. Tal vez este es un tema sobre el cual compartimos interés y yo creo que me atrevería a decir que compartimos también el punto de vista de que el concepto de democracia como tal siempre va a ser controvertible en la medida en que siempre hay necesidad de adaptar las normas ideales de la democracia al entenderlas a partir de las realidades que estamos viviendo. Pero hoy en día, en realidad, también como dice el profesor Gerardo Munk, no hay ya demasiada controversia acerca del significado del régimen democrático. O sea, las democracias tienen las características que yo enlisté al principio y esas son democracias. Cualquier otra cosa no es democracia. O sea, si le quitamos el componente electoral, no hay democracia. En lo que sí estoy de acuerdo, también creo que ese es mi punto de acuerdo también con el doctor Castaños y probablemente también con otros, es que la controversialidad contemporánea de la democracia está promovida por actores políticos y por inclusive, no sé en el campo académico como sea, pero puede ser también, que más bien el propósito de debatir o de contestar la concepción de democracia que tenemos es para promover una concepción autoritaria de la democracia. O sea, quienes disputan la validez y el significado del régimen democrático que tenemos hoy en día, lo hacen defendiendo una concepción iliberal de la democracia en la cual es válido que una sola fuerza, un solo poder represente y actúe, encarne la soberanía popular a costa del pluralismo, las libertades ciudadanas y la justicia procedimental en las elecciones, en deliberación y en otros aspectos del proceso democrático. Entonces, sí, o sea, estamos abiertos a discutir la democracia como ideal, como régimen, pero creo que es importante no perder de vista esto, muchas fuentes de controversia contemporánea son para avanzar una concepción populista y liberal de la democracia que en la práctica no es democracia. Y sobre la pregunta que me hacía Patricia, me pareció. Jessica Fernanda. Jessica Fernanda. Jessica, perdón, sí. Pues es una pregunta muy interesante. Y aquí aprovecho para hacer una reflexión. Hoy en día, México es una democracia, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Pero tenemos muchos problemas de muchos tipos, de estos y de aquellos. Para muchas personas, la experiencia de la democracia hoy en día no es particularmente, y yo estoy de acuerdo con eso, particularmente motivante. ¿No? O sea, si uno dice, bueno, voy a vivir una democracia como la que se está viviendo actualmente en México y en otros países de América Latina, pues no es lo que yo esperaría. Hay sistemas en los cuales, digamos, los autoritarismos prometen mejores cosas a costa de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, del sufragio, de la integridad de las elecciones. ¿Sí? Uno hipotéticamente renuncia a esos derechos a costa de estabilidad, seguridad, distribución, bienestar social, económico en general.
En ese sentido es que a mí me parece importante destacar que lo que es importante de la democracia es lo que hace, con todas las imperfecciones que pueda tener, es que las y los ciudadanos tenemos la capacidad de hacer rendir cuentas al poder público, de una manera o de otra, de manera electoral, a través de la opinión pública, a través de la gobernanza, en fin, o sea, el control de la función pública en alguna medida y en última instancia está del lado de la ciudadanía. Esa es la clave. Cuando no se cuenta con eso, no vivimos en democracia. Entonces, en ese sentido, la experiencia de la autocracia, del autoritarismo, no tiene que ser desoladora, no tiene que ser más sórdida, no tiene que ser más amenazante que lo que pueden ser muchas democracias con problemas como los que vivimos. La diferencia es que en ese régimen, quien detenta el poder no está sujeto ni al control, ni a la opinión, ni al voto del electorado, de las personas. Y esa es una diferencia que no es menor, porque una vez, hoy en el presente puede que no cuente. En el mediano y en el largo plazo ya hace una diferencia, porque hay muchas razones que nos muestran que el poder corrompe, y sobre todo el poder que no está sujeto a un control público. Ese se corrompe más y a lo largo en el largo plazo se corrompe mucho. Creo que Axel Velázquez es un muy buen ejemplo refiriéndose al caso boliviano. En los primeros años de su mandato, de Evo Morales contaba con mucha legitimidad popular, transformó Bolivia, en fin. Sí, pero persistió en su voluntad de ratificarse en el poder. Inclusive se celebró un referéndum y el electorado boliviano dijo no a la reelección. No acataron la voluntad popular en ese sentido y hubo una maniobra más propia de, como dirían otros autores, de legalismo autoritario a través del Tribunal Constitucional, a través de las Cortes que permitieron celebrar esa elección. Y eso desencadenó una crisis política. Ese es el problema. A la larga, en la medida en que no hay control ciudadano público electoral, la corrupción que prevalece en la democracia no se soluciona, se agudiza y se profundiza, y las soluciones para escapar de ahí son mucho más inciertas, es mucho más inestable en términos de economía, en términos de solidaridad, en términos de sociedad. Concluyo diciendo, es muy importante tener claro por qué, aunque el contexto sea muy adverso, la democracia hace una diferencia. Y es importante tener claro que así es y por qué lo es así. Entonces, un poco en ese sentido, esta presentación tiene ese propósito. O sea, decir, a veces no nos damos cuenta, pero ya vivimos en autoritarismo. Y eso hace una diferencia sustantiva en la vida pública y en la vida social. Hay que tener claro eso para colectivamente tratar de defender derechos de instituciones con las que contamos en general. Y eso es. Muchas gracias, doctor. Doctor Andrea Samanigo, ¿quisiera hacer algún comentario o doctor Axel? Pues yo les agradezco a los dos la exposición. Me gusta mucho la manera en la que el doctor Monsiváis nos lleva sin utilizar el caso nacional, porque a veces podríamos decir que siempre estamos tratando de analizar el caso nacional, cómo se puede hacer un análisis de categorías, estudiar este fenómeno que él ha denominado como las reformas duplícitas, ¿no? Y sin entrar en detalles del contexto nacional, sí, darnos pauta para poder hacer un estudio, como decía el doctor Axel, ya con este panorama, dar insumos para hacer una reflexión todavía mayor respecto de esto que comentaba, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que ustedes están comentando
sobre este análisis discursivo, o sea, cómo a veces se apela a la democracia y se apela a una reducción de libertades, y me recuerda, y lo decía yo en sesiones anteriores, al discurso de totalitarismos de la Unión Soviética o de la propia Alemania nazi, en donde se decía vamos a restringir libertades apelando a un futuro mejor. Ahora no lo tienes, pero el día de mañana toda la sociedad lo va a alcanzar. Entonces, todavía, o sea, podríamos tal vez pensar en estos discursos populistas y su vinculación o su cercanía con los regímenes autoritarios, ¿no? Y por último, yo agradezco mucho la exposición de los dos, me agrada y me quedo también con esto último que decía el doctor Monsiváis. A veces pensamos, sí hay problemas en la democracia, pero dentro de todos los regímenes políticos es el mejor con el que contamos, ¿no? A veces hablamos de cambiar o que tal vez sería necesario un régimen distinto. Y recuerdo bien ahí textos y literatura, Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Que dice que el peor castigo en las sociedades modernas que se puede establecer es el de la prisión, porque la prisión lo que plantea es la pérdida de las libertades. Las libertades es como nuestro gran baluarte y a veces no lo pensamos, no lo consideramos. Y hay estudios, Latinobarómetro, o incluso estudios dentro del ENCUP en México, que dice que la ciudadanía estaría dispuesta a perder libertades. Creo que no se han planteado siquiera qué significaría eso, y lo toman muy a la ligera, ¿no? En ese sentido, yo retomo y coincido, la democracia es un régimen, sí, con muchas fallas, sobre todo en lugares donde hay problemas en su implementación, pero dentro de todo es el mejor régimen que podemos tener. Doctor Axel, no sé si usted quisiera comentar o decir algo. Bueno, ya se había comentado, pero ahora que usted comenta, doctora, esta idea de lo que yo mencioné respecto a establecer un referente en el estudio de este fenómeno, para mí en verdad es la primera vez que me aproximo incluso al concepto, ¿no? Y tuve la oportunidad, insisto, de revisar el texto del doctor Monsiváis. Me resultó muy útil porque creo que muchos de nosotros nos hemos enfocado a analizar el debate actual, ¿no? E insisto, para mí fue importante pensar en que mientras ese debate se desarrolla y analizamos incluso en términos de argumentación o del momento, pueden estar ocurriendo fenómenos, insisto, más serios, no solo en términos, no digo serios solo por la construcción teórico-conceptual, que es muy relevante, sino serios por su trascendencia, ¿no? A nivel de la realidad de un país. En ese sentido, sí creo que abre una beta, ¿no? Y cuando esté publicado el texto, creo que podré ser de sus principales promotores, porque para mí, en verdad, me sirve, ¿no? Para futuras interpretaciones del discurso político contemporáneo, ¿no? Y nada, muy interesante, sin duda, lo que comenta, como ambos lo comentaron, el doctor Monsiváis y la doctora Samaniego, cómo sin mencionar el contexto como tal, pues se pudo hacer el desarrollo de una conceptualización aplicable a distintos casos. No obstante, yo insisto en que cuando terminé de revisar el documento, me quedó esta idea de por qué muchos defendemos, por qué es inseparable el análisis del contexto del discurso, ¿no? Y a partir de ello, pues bueno, el doctor Monsiváis se mueve de manera cómoda en ambas dimensiones, ¿no? Pero invito a que también hagamos énfasis en ello, ¿no? El análisis del discurso tiene su relevancia a partir de que es un análisis que va emparejado de los contextos, ¿no? Y a partir de ello ofrece datos, o sea, algo que pudiera ser apreciaciones subjetivas a partir de analizar el contexto a la par de los discursos, puede convertirse en un dato que es un referente para futuros estudios, ¿no? Insisto, como conocimiento disponible sobre el tema. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor Axel. Un comentario final, doctor Monsiváis, por favor, para cerrar con este seminario. Solamente agradecerles la oportunidad. Ha sido un placer, un gusto estar aquí conversando. Aprendo mucho. Le agradezco mucho
a Axel sus comentarios, la reflexión de la doctora Samaniego, tus comentarios también, Alejandra. Ojalá haya oportunidad de seguir conversando de estos temas. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por su participación, gracias por seguirnos. Los invitamos el próximo 7 de mayo. Tendremos la presencia del doctor Fernando Vizcaíno con el tema de la narrativa del nacionalismo y su reconfiguración. Los esperamos a esta misma hora, a la 1 de la tarde. Y pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias.